Y aquí vamos de nuevo. En esta ocasión pisamos Marruecos, país de camellos, desierto, gente amable, en un entorno de completo desorden que hasta de no creer tiene su propio orden. Son 15 días los que tendré para recorrer el país, pasando por la costa, el laberinto más grande del mundo, el lugar más apestoso del país o la peculiar ciudad azul, terminando en el desierto más grande del mundo, el Sahara, viviendo como un nómada bereber y cumpliendo un sueño, el de capturar la Vía Láctea. Como latino e indígena colombiano que soy, es un lugar que se sale de todo lo que yo haya vivido hasta el momento. Algo muy común y es parte de la alimentación es esto. Comida única, cultura milenaria, tradición y paisajes de ensueño hacen de este país un destino de completa aventura. Salimos de casa bien tempranos y para los que no sepan, vivo en Alemania ya hace un par de años y junto a mi esposa la aventurera muchas veces antes de nuestro viaje al desayuno tomamos un par de Brezel, que son una delicia recién horneados, bien alemanes. Dejamos el país de las salchichas y las cervezas para llegar en la tarde a la ciudad de Fez, que es la ciudad laberinto más grande del mundo, algo que vivimos en carne propia. Ni se imaginan encontrar nuestro hotel, nos tomó más de 2 horas. Solo daban ganas de llorar, en fin, que gracias a la ayuda de una persona logramos llegar, que sin él era algo imposible. Dejando las maletas y con el poco tiempo que nos quedaba salimos a comer, que fue para lo único que nos alcanzó a nuestra llegada. Vean esta cosita, esto es un dedo de queso, disculpen el ruido, pero es que estoy en un mercado y un mercado local, lo que significa que la gente acá está en su día a día, está terminando de trabajar y quieren ir a la casa. Voy a probar este dedito de queso y me van a regalar un plato de pasta invitado por la casa donde estoy filmando. Es una muy buena persona. Acá hay un problemita con filmar, así que es un poco, a veces se puede, a veces no, y hay que encontrar a las personas que lo dejen hacer. Voy a traer mi pasta. Thank you, thank you. Vean, esta pasta me lo invitó, como dije hace un momento, y es picante, es una comida típica de Marruecos. Y esta es la primera vez que pruebo. A ver. Es un poco raro. Está picante y está lleno de especias. Vean el color que tienen. Pero la verdad es como cuando lo sacas de la sopa y te lo sirven así. Sabe, pero está rica. Está muy bueno. Y ahora los deditos de queso. A ver. ¡Wow! Están riquísimos. El cocinero que está acá. Están hablando acá. Hey, hello. Salam, salam. Están hablando acá un poco de mí que estoy filmando y grabando un poco de Marruecos. Y la verdad es que la gente está haciendo muy... Salam. Muy rico, muy rico. Ledida. Ledida. Ledida marocana. Ah, ok, ledida. Ledida. Bom. Bom. Ok, ledida. Damar. Gracias. Shukran. Ah, chukran. 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 Son palabras que lo genial es eso, aprender de a poquito con la gente. Ni una palabra sabía, eso sí, me informo un poquito de vez en cuando para saber algunas palabras, pero lo mejor es cuando la gente es así de amable y querida. La experiencia de aprender un poquito del idioma, de paso, es genial. Lo sorprendente es que en tan solo una ida a comer experimentamos tantas cosas. Si es así simplemente salir a comer, ya no sé qué me depararán los demás días.
Esto es un crepe tradicional y esto es una roca, por lo que me explica la señora, que está calentando la masa y luego viene acá y lo pone. Ella está amasando y después lo va a retirar cuando ya se ha asado un poco, por así decirlo. Y ahorita lo ponen en este recipiente y así se vende. No, es que es una maravilla, es increíble. La gente ha sido muy amable el día de hoy. La experiencia que he tenido en este lugar hasta el momento ha sido magnífico. Hay un montón de colores, de frutas, de sabores, de texturas que abren tu apetito a probar, a experimentar. Ya es bastante tarde, lo que significa que puede ser que sea un poco peligroso, así que preferimos ir ahora a descansar. Ya la noche llega y por eso también la gente está cerrando. Es bastante tarde y nosotros, después de haber viajado tanto tiempo, también estamos cansados. Y ahorita estamos yendo de camino a nuestro riad y vamos a ir a descansar. Seguimos la aventura en un nuevo día. Nos vemos el día de mañana. Imagínense 9.400 calles, un laberinto completo, hacen de esta ciudad un lugar bastante peligroso, muy fácil de perderse, y estoy justamente acá. Aunque me habían recomendado, tengan mucho cuidado cuando vayas a grabar, pero aún así les quiero mostrar esta ciudad. Chicos, esto es increíble. Las calles son algunas tan pequeñas, con paredes tan altas que ni siquiera los rayos del sol a pleno día entran. Esto es una locura. Por eso en este video de hoy les quiero mostrar este lugar. Es un nuevo país, estoy en el continente africano por primera vez. Y chicos, sean bienvenidos al laberinto más grande del mundo. Sean bienvenidos a la ciudad de Fez. La ciudad que te transporta a la época de las primeras civilizaciones, donde las personas no conocían el medio de transporte como lo es en nuestra actualidad. En nuestra primera mañana al salir nos encontramos de que al interior de la ciudad antigua no existen autos o motos que reemplazaron al antiguo medio de transporte, mulas, los caballos o las carretas. Acá lo más probable es que por accidente alguna bestia te patee primero. Y ese es el taxi oficial de la ciudad vieja. Aquí no entran carros por ningún lado, todo está bloqueado y lo único que puede entrar en lo que movilizan son en los caballos, burros o en ciertos carritos que utilizan para transportar. Todo el tiempo están gritando como quítense, quítense en su idioma. Y bueno, las calles son tan estrechas que siempre hay que estar muy atento, pero lo interesante es que aquí desde hace mucho tiempo hay señales que no son de carros sino de los burros, que es increíble ver señales de burros aquí en este lugar. Es un impacto, un choque. Ah, mira los carritos, estos son los carritos de los que les hablo. Wow, recién estamos llegando a la madrugada y esto está calmadito, pero más tarde, un poquito al mediodía, se pone, pero de lo bueno y de lo loco, con tanta gente queriendo comerciar y tantos turistas también. Como consejo para que disfruten su estadía en el lugar, en su primer día tomen un free tour, que si aún no lo notaron, yo voy en uno. Te llevará por los lugares más importantes de la ciudad, acompañado de muy buena información, así como la ventaja de que al finalizar el recorrido tendrás más confianza y te orientarás mucho mejor, al estar más familiarizado dándote cuenta de que reconoces algunas calles. La ciudad de Fez está dividida en tres partes: la ciudad judía, la ciudad nueva
y La Medina, que es la ciudad antigua donde me encuentro ahora. Son 27 puertas las que puedes encontrar para entrar a este lugar y 2 son muy conocidas, las más grandes, la puerta norte y la puerta sur. Todo este lugar está amurallado y son 15 kilómetros de muralla lo que encierran esta ciudad vieja y lo que lo protegía de las invasiones. El que sepa acá las direcciones, amigo mío, es un tipo que nunca en algún otro lugar se va a perder. Vean lo estrecho que está llegando. Mira esto de acá. Es un laberinto de otro laberinto. Carajos. Las calles, el sol no llega. A ver, y se pone peor. Wow. Y esta madera sirve de apoyo para que las 2 paredes, los 2 muros no se caigan. Uy, ya estoy rayando acá la mochila. Ok, vamos a ver. Acá. Voy. Yalla. Oh, ok. Thank you. No se pueden pasar dos. أنا ما كنتش خايفة على فكرة. متخوف. وأنا متخوفة. خلال ثواني 15 متر. زنقة زنقة. والله زنقة. Oh, y salimos de eso, es oscurísimo. ¡Wow! Yo salgo impactado, estoy asombrado de cómo cambia el país estando tan cerca de Europa. Y es que para que ustedes sepan, solo desde Marruecos, desde la punta más al norte, hacia España, Europa, lo dividen por el mar 14 kilómetros. Y para bien, hace del mundo más interesante las costumbres, el idioma, el trato, comportamiento o la alimentación. Es muy curioso ver las tiendas de carne donde en algunas solo venden carne de camello. Y escuchaste muy bien, camello. Y llama mucho la atención que en ellas están colgadas sus cabezas. Si hablamos de animales, algo muy común y del cual están acostumbrados y es parte de la alimentación es esto, la cabeza del camello. ¡Hey! Quizás te animes a probar la exótica hamburguesa de camello, que en algunas puertas se puede leer que allí las venden y que para mí es algo que lo dejaré pasar por esta vez. La belleza está escondida en esta ciudad, se puede ver todo no tan lindo. Pero cuando entras, cuando descubres, cuando te invitan o cuando estás dentro de estas edificaciones ancestrales y de muchos milenios, ahí está el detalle. En la filosofía del pueblo árabe dicen que lo lindo está por dentro y eso también lo llevan impreso en sus estructuras. Como ustedes han visto en todo el video, son callejones y las casas están al lado y lado, pero no se ve lo lindo por fuera. Piensas como es un muro, pero el secreto, como en su filosofía, está detrás de esas puertas, como acá. Vamos a entrar. Vean esto. ¿Qué tal la belleza? Todo está escondido. Y allá está mi cuarto. Y ahorita les voy a poner unas imágenes. Es muy tranquilo. Y todo hacia arriba son puros cuartos. Estos se llaman riads. Y muchos de estos tienen fuentes o piscinas en el centro. Y alrededor son las habitaciones. Tiene también una terraza muy bonita. Y lo increíble es cómo está decorado. Son puros adoquines. Y muchos colores. Ahí está, no juzgar. Es algo que ellos tienen de verdad. Wow. Es que cuando estás afuera y luego entras es otro mundo. Vamos a cerrar.
Hay muchos tipos de riad y dependiendo de lo que ofrece y de su belleza varía su precio, aparte la temporada en que te vayas a hospedar. Pero lo que más me interesó es eso, dormir en algo que es nacional con el estilo y la cultura del país. Por los precios, algunos costaron por noche 15 euros hasta los 200 con el desayuno incluido. Esta es la caca de paloma que trabajan ellos. Sin desmeritar ningún trabajo, conocemos y pensamos que algunos son muy fáciles y otros demandantes. Ya sea por las condiciones del trabajo, la forma en que se trabaja o el riesgo que conlleva ejercer dicha labor. Todo esto es caca, todo esto. Y el olor que hay acá... Tanto física como mental, a cualquiera que por necesidad o deseo se adentre en esta labor. Trabajo duro, riesgos, el pan de cada día y muy mal olor. Esta fue mi experiencia en el trabajo más antiguo de Marruecos. Estos son los curtidores. ¡Wow!